Muy buen día. Vamos a agradecerle a Dios que nos permitió estar hoy aquí, reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Hoy continuamos hablando del tema de la resurrección y hoy específicamente vamos a hablar de la naturaleza de la resurrección. Nosotros vamos a resucitar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué impacto tiene eso en nuestra vida? Voy a resucitar en un cuerpo que puede tocar cosas, escuchar, ver, caminar o incluso movernos de un sitio a otro volando. Voy a ser un viejo o un joven o un niño. Voy a tener memoria. Todas esas son preguntas que nos hacemos cuando pensamos en ese tema de la resurrección. ¿La resurrección de un cuerpo material es posible? ¿La resurrección de un cuerpo es conveniente para habitar junto a Dios perfecto? Más preguntas. ¿Mi afirmación de que voy a resucitar en un cuerpo es producto de mi fe o es una repetición de lo que me dijeron? Si repito eso porque alguien me lo dijo, es la fe de esa persona. Es importante que nos enfrentemos a este tema, que asumamos posiciones, que busquemos información, que le pidamos a Dios dirección, que le pidamos a Dios revelación. Pero es importante que nosotros tengamos posiciones personales respecto a ese tema. La naturaleza de la resurrección quiere decir sus cualidades, los principios sobre los cuales eso se afirma u ocurre, las virtudes de la resurrección. Eso no se puede resumir en un espacio tan breve. Por eso hoy vamos a sugerir o vamos a aconsejar que nos propongamos individualmente estudiar ese tema. ¿Ustedes creen que nos hace bien estudiar los asuntos de la vida eterna? Muchas personas piensan de esta forma. Pienso que mi espíritu va a estar con Dios, pero no en un cuerpo. Es imposible resucitar un cuerpo. Además, es innecesario resucitar el cuerpo. Con el espíritu es suficiente para estar con Dios. No hay espacio en la tierra para tantos cuerpos de personas resucitadas. Y además de eso afirman, el cuerpo material es una herramienta de pecado. El problema más difícil de superar para entender la resurrección se encuentra en la afirmación de que el cuerpo se va a reconstituir, la resurrección del alma viviente en un cuerpo. De eso es que estamos hablando. Esa también sería la esperanza más grande, pero es tan increíblemente buena que resulta increíble para el ser humano. La alternativa más creíble es la de la resurrección del alma, pensando en el espíritu. En la historia del mundo hemos visto que las diferentes culturas y las diferentes religiones aceptan la inmortalidad del alma y en eso no hay conflicto. Si me ocupo en tratar de entender la revelación de Dios acerca de la resurrección como algo real y de entender las barreras que tienen que derribarse para admitirla, entonces mi fe crecerá. A los que estamos aquí conectados, nos interesa que nuestra fe crezca. El escritor tertuliano de la época romana dice que la resurrección del cuerpo es absurda y requiere fe para afirmarse. Pero precisamente por eso es que los cristianos la creemos, por absurda. Y entonces tenemos que estar siempre conscientes de que la fe es la creencia de lo que no existe, la anticipación de lo que ha de existir, pero que no existe aún, la afirmación de lo que parece ser absurdo, pero es real en el poder de Dios. En toda la historia encontramos personas escribiendo acerca de este problema, no solamente Tertuliano. Todos los que han estudiado la importancia de la resurrección del cuerpo para el cristianismo llegan a la conclusión de que, aunque parezca ser imposible,
La resurrección del cuerpo es parte imprescindible de la fe. Para aumentar la controversia encontramos ejemplos de la aparición de Jesús bajo otras formas. Los caminantes de Maús, por ejemplo, lo vieron, pero no lo reconocieron. María Magdalena lo confundió inicialmente con el cuidador del huerto. Veían formas diferentes. Si podemos superar la idea de que un cuerpo se reconstituya, lo que parece ser materialmente imposible, entonces podemos ver la revelación de Dios en la Biblia y en la inspiración del Espíritu Santo y en la naturaleza creada, para entender cómo el plan de Dios se cumple. Entonces podremos entender por qué los caminantes de Maús o María Magdalena inicialmente no lo conocen físicamente, y probablemente es porque estaban luchando contra una reacción natural de su biología, de su cuerpo material, que les decía que era imposible que ese fuera Jesús. Creó al ser humano, hombre y mujer, para amarlos y de esa forma ser amado por su creación. En esa frase breve tenemos una afirmación sobre la razón o el hecho de que Dios creó al hombre, mujer y hombre, para amarlos y de esa forma ser amado por ellos, por su creación. Y ellos se rebelaron y su rebelión fue injusta. Y los seres humanos actuaron injustamente entre ellos y esa injusticia provocó dolor, enfermedad mental y física y también muerte. Y esa injusticia creó una deuda de sangre y de vida. Y para pagar la deuda provocada contra las víctimas y contra Dios, se necesitaba pagar con la misma moneda que se creó la deuda. Y como la deuda era de vida, se necesitaba pagar con vida. Y la deuda era tan grande por ser acumulada por toda la humanidad y durante toda la historia, para que el ser humano creado y amado por Dios no tuviera que morir. Dios mismo se encarnó en Jesucristo para pagar la deuda y para que la vida entregada demostrara su valor eterno y el pago total de la deuda, se necesitaba que la vida prevaleciera sobre la muerte. Y para que la restauración del ser humano fuera completa, se necesita que el ser humano integralmente, completo, vuelva a ser como Dios lo creó, cuerpo y espíritu, que son un alma viviente. Para entender la posibilidad de que un cuerpo material se pueda reconstituir, hay que aceptar que la forma de pensar que hemos aprendido y la realidad material que conocemos lo hace imposible. Pero hacemos un análisis material, nuestro análisis es material. Ahora tenemos que proponer el hecho de que Dios no está limitado por nuestra forma de pensar, ni tampoco por la realidad material que nosotros conocemos. Dios no está limitado por el tiempo, no está limitado por las leyes de la naturaleza, como es el tiempo, la gravedad, el electromagnetismo, ni ninguna otra de las leyes que gobiernan el mundo físico. Dios no puede entenderse materialmente, pero Él nos ha permitido su revelación. La Biblia nos introduce al tema del logos y del verbo. Logos y verbo. Nos hacen pensar en información. La información es inmaterial y es eterna, igual que Dios. Es bien importante proponernos estudiar o conocer o reflexionar sobre lo que es el logos y el verbo mencionados en la Biblia, ese Evangelio según San Juan, que inicia con esa afirmación, y que aunque parece ser complicado, debemos ponernos en nuestra mente la intención de mirar ese asunto. El logos o la palabra o verbo son revelación de Dios. Parece ser difícil de entender y probablemente por eso preferimos no profundizar en esos conceptos.
La realidad es que nos ayuda a entender lo que no es entendible. Vamos a ver dos versiones de este texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1. La primera dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Esa es la versión de la traducción en lenguaje actual. La otra versión que vamos a ver dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la versión de Reina Valera del 1960. Logos, palabra y verbo. Verbum, la palabra del latín, con frecuencia en teología se traduce por verbo, y el verbo, o logos divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya empezamos a ver la importancia medular, trascendental que tiene, fundamental que tiene ese logos o esa palabra en todo lo que nosotros conocemos como creación. Cuando estudiamos los textos de la creación en la Escritura, lo primero que llama la atención es la manera en que Dios crea. De esta forma, Dios habla y suceden cosas. Entonces, ese logos nos provoca una pregunta. El habla es el acto de comunicar información. ¿Por qué Dios creó el universo mediante un acto de habla? ¿Por qué Dios creó hablando, diciendo? ¿Qué decía? Cuando lo analizamos nos damos cuenta de que es perfectamente lógico. El acto creador convierte en realidad la intención de un agente inteligente. Dios convierte en realidad la intención y el contenido de su pensamiento. La intención y el contenido de su pensamiento es idea. Una idea es información, es logos. De acuerdo a lo anterior, materializar es la realización práctica y concreta, visible, la puedo tocar, de una idea. Así las intenciones se materializan de diversas maneras. Los cocineros materializan sus intenciones por medio de su sopa, su comida, de lo que preparan. Los escultores materializan sus intenciones cincelando la piedra. Los músicos escriben notas en un papel, en un pentagrama. Los ingenieros diseñan proyectos en un plano. Y así podemos ver que las intenciones, las ideas, la información que está en mi mente, yo la puedo materializar en el mundo material. Toda materialización de una intención puede expresarse en lenguaje. Por ejemplo, una serie de instrucciones precisas en un lenguaje natural le dice al cocinero cómo hacer su sopa, al músico cómo escribir las notas de su música, de su composición musical. Al ingeniero, mediante ese lenguaje, le dice cómo diseñar el proyecto, y ese lenguaje recoge el proyecto. Lenguaje técnico, hablado, escrito, pero lenguaje, palabra, comunicación de idea, logos. El lenguaje transmite información. De hecho, el lenguaje es el medio universal para actualizar las intenciones. Nos comunicamos por el lenguaje. Habrán escuchado ustedes cuando hablan de que la música es el lenguaje universal. Yo puedo transmitir alegría o tristeza o nostalgia o lo que fuera, cualquier emoción por medio de la música,
Y una persona de otro lugar distante que no conoce el idioma español, conoce el idioma de la música, siente el idioma de la música, recibe la idea por medio, en este caso, de la música como lenguaje, pero hay diversas maneras de comunicar usando diferentes tipos de lenguaje, eh, escrito, comunicado electrónicamente, de muchísimas maneras, pero siempre comunicando información. El lenguaje que escuchamos de boca de Dios durante el acto creador es, según el Evangelio de Juan, el Logos divino, la palabra que en Cristo se hizo carne y por medio de la cual todas las cosas fueron creadas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando lo pensamos así, el Logos divino no es solo lenguaje en el sentido corriente, que son sonidos que se transmiten eh, usando nuestro sentido, ¿verdad? Como la voz, sonidos que transmiten información. El logos no es solo lenguaje en ese sentido. El logos es el fundamento mismo del lenguaje. El logos divino es lo que hace posible la transmisión de información. El logos divino materializó al ser humano. Él dijo y fue hecho. Y el logos divino, la información de la intención y de la idea de Dios, materializará a ese ser humano nuevamente. El logos divino me va a materializar a mí después de muerto. Esa materialización ocurre por el poder de Dios y la intención e idea de Dios que Él tuvo cuando me formó a mí originalmente, y es la misma que ha de tener cuando me vuelva a materializar. El Logos divino es en realidad la segunda persona de la Trinidad. Según la Biblia, la Trinidad toda participa en cada acto de creación divina, actuando libremente sin coacción interna ni externa. Nada lo empuja, nada lo limita, nada lo obliga, no hay coacción. En el acto de la creación, Dios, el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, pronuncia el Logos divino, que es la segunda persona de la Trinidad, por el poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Las palabras necesitan poder para cumplir su cometido. La palabra de Dios tiene ese poder. Miren lo que dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Vemos entonces que la información se materializa en objetos físicos. Un ingeniero crea un plano con instrucciones que se materializarán en un edificio. Si esos objetos se desintegran, si ese edificio se desintegra, la información no se pierde. En realidad, se pierde la materialización en esos objetos, porque siempre será posible recuperar la información que está escrita en el plano o está en la mente del ingeniero que la creó originalmente y la diseñó, y la puede volver a materializar. La información se puede representar de muchas maneras. Ese ejemplo que pusimos del ingeniero que tiene una idea de un edificio, la comunica y la materializa. Se puede ver, por ejemplo, con una composición musical. Un compositor tiene una idea, la escribe y la va a recoger en ese documento inicialmente, y luego la va a interpretar con unos instrumentos musicales o con la voz. También la puede recoger en una copia escaneada de ese documento, en una presentación en vivo, como un archivo de audio que mandamos por las computadoras, de muchas maneras. Pero siempre fue la materialización de una idea. Nosotros, todos los que estamos escuchando esto, tenemos ideas que comunicamos
y que materializamos. Siempre es posible destruir la representación material de la información. Lo que yo materialicé, lo que yo hice, se puede destruir, pero la idea sigue ahí. La información propiamente dicha es indestructible. Por eso, dado que somos criaturas de Dios, la información mediante la cual Dios nos creó también es indestructible y eterna. La promesa de Cristo es que cuando nuestra presente realidad corporal, nuestra materialización, se desintegre al morir, la información que constituye nuestra esencia se liberará de toda distorsión y recibirá una nueva realidad corporal que Dios preservará por toda la eternidad. La resurrección de Cristo garantiza esta promesa y garantiza mucho más que eso. No solo garantiza que lo que somos y quienes somos se materializará en un cuerpo nuevo, sino que el cuerpo en el que nos materializaremos será un cuerpo glorificado, libre de todas las limitaciones necesarias mientras estábamos sujetos al pecado. Esas limitaciones que teníamos mientras estábamos en esta forma natural en la que estamos hoy en este mundo, vamos a estar libres de todo eso. Una vez que dejemos atrás la esclavitud del pecado, nuestros cuerpos podrán ser liberados. El cuerpo de Cristo resucitado mostró esa libertad. Conservó las mismas capacidades del cuerpo anterior. Podía comer, podía disfrutar de aquellas reuniones en las cuales él estuvo físicamente después de su resurrección, pero también podía atravesar los muros, aparecer en lugares inesperados e incluso ascender al cielo. Con nuestra resurrección, la información mediante la cual Dios nos creó, el verbo, el logos, mediante el cual Él nos creó, que era en el principio, no solo se materializa nuevamente, sino que también se la transpone, se cambia a una forma mejor, a un cuerpo de una forma que enriquece y mejora nuestra persona. Por lo tanto, esa nueva materialización, esa transposición de lo que somos a algo mejor nos glorifica. El concepto de transposición, que es situar a una cosa o una persona en un lugar diferente al que ocupaba. En este caso, la transposición de la información es bien conocida. No estoy hablando de una cosa novedosa. Piensen en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es una composición magnífica. Cuando la ciencia creó lo que nosotros usábamos antes, ya no usamos los CDs, aquella disco plástico que se usaba para recoger información, se buscó una convención, una idea que todo el mundo aceptara de cuánta duración debía tener la información copiada en ese disco en cuanto a tiempo. Iba a ser de 1 hora, de 20 minutos, de 1 minuto. Pues se usó la Quinta Sinfonía de Beethoven como el estándar. Dijeron, bueno, un disco debe ser suficiente para que la Quinta Sinfonía de Beethoven pueda ser grabada en él. Mire la importancia de esa composición. Es una maravillosa pieza para orquesta. Si usted la escucha interpretada por una orquesta, es una maravilla. Pero un niño de 3 años puede tocar el principio, lo que la identifica, con un solo dedito en un piano. Y si usted la escucha interpretada por una orquesta, dirá, esa es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y si escucha a un niño de 3 años tocando con un dedo y toca tan, 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 dirá, esa es la Quinta Sinfonía de Beethoven. En este caso sería una transposición, en este caso situar una cosa en un lugar diferente al que ocupaba, de un medio a un lugar más rico, a uno más pobre. Sin duda se pierde mucho al transponer una obra para orquesta de una versión para orquesta enorme a una versión para piano y que un niño la toque, pero siguen siendo la misma composición musical. La transposición no tiene por qué ser siempre a un empobrecimiento, también podría ser a un enriquecimiento,
Yo puedo tener al nene de 3 años tocando con un dedito una pieza y esa misma pieza identificable la puede interpretar una orquesta y de esa manera enriquecí aquella composición, aquel, eh, aquel ente que existía, en este caso una composición musical, se enriqueció. Eso mismo ocurre con el cuerpo. Tenemos que observar lo siguiente. Ustedes han oído hablar del genoma humano. Esa es una secuencia de unas proteínas de ADN que está contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana. Usted y yo estamos constituidos por células y en esas células, en cada una de ellas, está escrito un plano en 23 pares de cromosomas, que son una entidad formada por proteínas. La información de Dios que nos constituye está transpuesta por medio del ADN y si pasa algo que interrumpe el proceso, surgen defectos y enfermedades. Problemas en la transposición de la información del ADN son los que causan muchas condiciones o síndromes que ocurren al nacer una criatura. Cuando nosotros resucitemos, cuando nuestro cuerpo sea reconstituido, vamos a ser transpuestos sin defecto, perfectamente, de una forma enriquecida. Y el proceso que materialmente acabamos de describir, cómo usted coge un ente, una persona, una composición musical, un plano y lo mejora, es lo que va a ocurrir cuando la información, el logo de nosotros, sea mejorado. Eso es la resurrección. En la resurrección, nuestra forma corporal no solo será reconstituida, sino que será transpuesta a una nueva realidad en la que toda herida sanará, toda pena hallará consuelo, toda limitación desaparecerá y todos nuestros anhelos se verán cumplidos. Esto nos provoca unas preguntas. ¿La resurrección del cuerpo tendrá relación con el cuerpo actual? ¿Será real? ¿Se va a deteriorar? ¿Tendrá imperfecciones como ahora? ¿Estará sujeto a las leyes materiales como ahora? El peso, la electricidad, la gravedad, los cambios de temperatura, todas esas cosas nos limitan el tiempo. Yo era y ahora ya no soy otra cosa. Pues miren, en términos de la relación con el cuerpo actual, el cuerpo resucitado tendrá relación con el cuerpo que teníamos como la planta que nace tiene relación con la semilla que se plantó. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Se pone la semilla y nace otra cosa, que el cuerpo muere para que nazca otro. Pero tiene relación. La semilla de trigo tiene relación con la plantita de trigo. Y ese cuerpo resucitado será real, será tangible, lo puedo tocar. Será tangible y será mejor que el de ahora. Será una versión mejor, una transposición de la información de la palabra original de Dios, del Logos divino, a una versión perfecta. Por eso será incorruptible. Como es una versión perfecta, ya no habrá deterioro, no habrá degradación. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Será real? Nos hicimos una pregunta, ¿estará sujeto a las leyes de la física? El cuerpo resucitado no estará sujeto a las leyes de la física, a las leyes de este mundo. En este mundo las cosas caen de la suerte y caen, la gravedad las trae hacia la tierra.
para los que no comprenden que la ciencia no está en conflicto con la fe. Vamos a hacer una nota sobre esto. Debemos ver que cuando resucitemos, libres de las leyes de la física, podremos movernos a la velocidad que se mueve la luz. Cosa que ahora nadie, el ser humano no ha sido capaz de alcanzar ni de acercarse. Y a esa velocidad desaparecen la masa, el peso y la distancia. Pues miren, esa es la ley de la relatividad de Einstein, que aunque no podemos nosotros ver en desarrollo, no tenemos la energía suficiente para acelerar ningún vehículo a la velocidad de la luz, ya sabemos, está probado científicamente, y ahí es que yo digo que la ciencia no está en conflicto, sino que la ciencia explica cómo podemos llegar a entender nosotros la creación de Dios. En ese momento, moviéndonos a la velocidad de la luz, yo puedo estar en varios lugares a la vez. Y el tiempo deja de existir en mi persona, ya estoy en la eternidad. Esa es la ley de Einstein. Penetración. Miren lo que dice en Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Pues nosotros no estaremos limitados por las leyes de la física que establecen que yo no puedo cruzar o pasar a través de una superficie sólida. Yo no puedo pasar las paredes. Por lo anterior, los cuerpos resucitados no están sujetos a las leyes de peso o de electromagnética, y por eso podremos pasar a través de objetos sólidos. Resucitaremos en un cuerpo y un espíritu, en un alma viviente con Dios, pero que tiene capacidades que ahora no tenemos, que podemos movernos en el espacio y en el tiempo, que podemos atravesar a través de paredes, de objetos físicos y cuantas otras cosas más que no tenemos tiempo aquí para entrar en tantos detalles. Vamos a terminar esta reunión reiterando la exhortación a estudiar este tema para que podamos crecer espiritualmente y también que crezca nuestro entendimiento. Agradecemos siempre el auspicio al esfuerzo humilde que estamos haciendo para que la congregación continúe dándonos apoyo, consuelo y transmitiendo esperanza. Estamos aceptando nuestras limitaciones. No estamos creando un contenido o una producción espectacular. Estamos compartiendo, estamos viéndonos. Nos encantaría que adoptáramos otras tecnologías que ya están disponibles, donde yo les puedo ver las caras a ustedes en esta transmisión, y a eso aspiramos en el futuro. Por el momento, pues le pedimos a Dios que nos cuide. Muchísimas gracias.